Hola Álvaro, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo Saludos. está? ¿Cómo está Álvaro? Bien, bien, gracias, profe. Bueno, me alegra mucho, mi amor. ¿La familia cómo está? Bueno, mi hija mayor comiendo y la chiquitica ¿cómo que compartir de amor y amistad con su guardería? Está con Sí. la mamá. Ay, qué bueno. ¿Y no fuiste tú? No, porque como estoy acá, había clases. Ay, Álvaro, bueno. Ay, pero hay que compartir con la familia, es importantísimo también. Sí, señora. Buenas Esa es mi noches. responsabilidad. Buenas noches, Andreita. ¿Y no puedes ir cuando se termine la clase? No, profe, sí va a durar creo que una horita apenas. Ah, De ya, ya. 7 a 8 creo que es. Ah, yo pensé que era como que más tiempo. Y dije, bueno, te alcanza de pronto a las 8, 8:30, ya podrías ir. Pero bueno. No, no creo, porque ella tampoco aguanta, porque ya lo que son 7, 7:30, ya pide cama. Ya dice, yo quiero dormir. Entonces, no, Ay, ay, ¿qué más, Andreita? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, señor, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra, Andreita. Bueno, mis amores, vamos a contextualizarnos por dónde quedamos la clase pasada. Creo que hicimos el mapeo comunitario, si no estoy mal. sí, señor. Esa fue la tarea. Hoy vamos a hablar, esperen un momentito, vamos a contextualizar. Hoy creo que yo les dije que hoy terminábamos las técnicas diagnósticas y vamos a elaborar un proyecto. Vamos con el primer paso. Vamos a ver si ya terminamos las técnicas diagnósticas para poder iniciar lo que es la elaboración del proyecto como tal. Permíteme. Tenemos que hacer antes de las técnicas diagnósticas para poder adquirir y arrojar información. Tenemos que aprender a hacer una entrevista semiestructurada y una entrevista estructurada, que tenemos que aplicarla a la comunidad que estamos estudiando. Entonces, ese pasito se me estaba olvidando. Bueno, vamos a dar hoy ese nuevo tema. Cómo elaborar una entrevista semiestructurada y una entrevista estructurada. ¿Qué entienden ustedes por entrevista? Pues, profe, para mí una entrevista es como charlar con una persona tratando de buscar información en especial. Es correcto, charlar con una persona, tratar de buscar información. Muy bien. Andreita, ¿qué concepto tienes de entrevista? Señor, como lo dijo mi compañero Álvaro, es como hablar con una persona o con diferentes personas en específico o sobre muchas cosas. Bueno, lo que ustedes han dicho es cierto. Cuando hablamos de entrevista es una técnica de recolección de información. Y uno de los medios para poder recolectar esa información es el contacto directo con las personas que vamos a estudiar. Por eso es que para hacer una entrevista se necesita que nosotros interactuemos directamente con la comunidad que vamos a estudiar como tal. Esto por eso se llama que es un tipo de herramienta de participación, en la cual nosotros, a través de esa entrevista, lo que vamos a hacer es recolectar información. Existen dos tipos de entrevistas. Está la entrevista semiestructurada y está la entrevista estructurada. Cuando hablamos de una entrevista semiestructurada, es aquella entrevista
que nosotros hacemos a través de un diálogo entre dos personas, con el fin, como decía Álvaro, de recolectar información. Es como una conversación fluida que tenemos en la cual hay un punto de partida, que es una pregunta, pero es una pregunta abierta, no una pregunta cerrada. Cuando hablamos de pregunta abierta, es cuando nosotros le damos la posibilidad al entrevistado de que exprese todo lo que siente. Y cuando hablamos de entrevistas estructuradas, es cuando nosotros le preguntamos sí, no y por qué, o sea, limitamos la respuesta. Entonces, cuando hablamos de esa entrevista semiestructurada, estamos hablando de ese diálogo entre esas dos personas en la que ellas pretenden obtener información, o sea, el entrevistador, que son ustedes como promotores sociales, lo que van a hacer es recolectar, obtener información de diversas naturalezas, desde la parte cotidiana, de lo que ustedes quieran estudiar como tal. Esta entrevista semiestructurada lo emplean, es muy común en los psicólogos, en los comunicadores sociales, en los sociólogos, en la cual incluso cuando estamos haciendo terapia psicológica, utilizamos la entrevista y también puede considerarse como una entrevista clínica, en la cual es una entrevista. Y en la medicina, cuando uno va a una cita médica que le preguntan de qué enfermedad sufre, alguna vez tiene antecedentes médicos, esas son entrevistas. Entonces recordemos que este es un medio para recolectar información. La entrevista semiestructurada tiene unas preguntas abiertas en la cual, como les dije, nosotros vamos a recolectar toda la información posible de lo que nosotros queremos estudiar. Por eso, siempre se considera que esta entrevista ayuda a ese contacto o esa interrelación con el entrevistado y en la cual nosotros podemos sacar toda la información posible. Entonces, piensa que esta entrevista, esas preguntas libres o preguntas abiertas es cuando nosotros decimos, ¿por qué te gusta el teatro? ¿Por qué te gusta viajar? ¿Por qué crees que es necesario tal cosa? O sea, que nosotros le damos el campo a ellos, la libertad a ellos de que expresen con espontaneidad lo que en realidad ellos están sintiendo o lo que ellos, su opinión referente a lo que nosotros, referente al tema. Entonces, para esto, a veces la entrevista, a veces hay profesionales que no les gusta la entrevista semiestructurada porque dicen de que no es eficaz. Es eficaz siempre y cuando el entrevistador sepa llegar al entrevistado. Si tú no sabes llegar y si tú no manejas las herramientas como por lo menos esas habilidades verbales, esa empatía, esa por lo menos saber comunicar, saber expresar lo que quieres preguntar, tiene que ser una habilidad fundamental del entrevistador para poderlo lograr o poder obtener esa información. Por eso se dice que la entrevista semiestructurada la persona tiene que tener, el entrevistador tiene que tener unas habilidades verbales y no verbales. Mirar al entrevistado a los ojos, generarle seguridad, generarle empatía y que siempre en esa conversación, en esa pregunta, se haga de manera coherente y se tenga el ritmo de la conversación. No es que yo voy a preguntar, cuénteme por lo menos, ¿te gusta el cine? Entonces ella dice, sí, me gusta el cine y tal. Entonces, si te gusta el cine, ¿qué películas te gustan? ¿Cuál te llama? ¿Cuál es lo que te llama más atención? Me gusta esto, entonces comenzamos a hablar. Pero yo no le puedo hablar del cine y les salgo diciendo, mira, ya aterrizó un avión. Un ejemplo, no. El contexto de la conversación
tiene que girar en torno a lo que tú quieres obtener, en torno a la información que tú quieres obtener. Por eso se dice que la entrevista semiestructurada, no todo profesional y no todas las personas saben realizarla. Porque si no sabes llegar a la persona, no vas a adquirir el resultado que realmente nosotros esperamos como investigadores y en este caso como promotores sociales. Entonces tiene que tener un orden, tiene que tener un orden, una coherencia de lo que hacemos o lo que nosotros queremos analizar. Por eso se dice que es una técnica de comunicación que nos facilita el trabajo y la consecución de los objetivos. Porque realmente, créanme, a mí especialmente me gusta más la entrevista semiestructurada que la entrevista estructurada. Porque con la semiestructurada yo indago más a fondo y voy más allá de lo que se quiere lograr. ¿Hasta el momento va claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, se dice que esa entrevista, para esto tengo que tener un derrotero de preguntas. Yo no voy a improvisar. Y tiene que el derrotero de preguntas tiene que ir relacionada con el tema o la problemática a estudiar. Pero para eso tengo que elaborar las preguntas que yo considere que van encaminadas o que van encaminadas a indagar más sobre la problemática. Eso lo tenemos que tener claro. No voy a hacer preguntas por hacerlas, no es la idea. Las preguntas no se hacen porque yo quiero hacerlas o porque tal cosa, porque no. Simplemente nosotros las hacemos con base a la problemática y con base a buscar más información. Recuerden que ustedes tienen una base, que ya realizaron un diagnóstico con las diferentes técnicas que utilizamos. Ahora se va a realizar preguntas semiestructuradas que vayan direccionadas a ese diagnóstico. Entonces, para esto, tienen que tener como una guía, como una lista de lo que realmente yo quiero investigar, porque esto es una investigación. Las entrevistas te llevan al paso de generar una investigación. También tenemos que tener claro que esas entrevistas o esas preguntas tienen que ser libres, pero ellas tienen que dar unas respuestas también libres y a la vez estructuradas. Entonces, vamos a darles un ejemplo de que es una entrevista semiestructurada. Hasta el momento va bien. Mis Sí, amores, señora. bueno, me permiten un momentico para buscarles un ejemplo. Yo creo que aquí la dejo. Me permiten un momento. Okay. Bueno. Estas son las preguntas. Pues, un momentito. Recuerden que estas entrevistas son unos instrumentos de recolección de información. También está la encuesta. Primero estamos hablando de lo que es la entrevista.
ejemplos de preguntas de respuestas semiestructuradas. No estés estructurada, espérese. No, espérense un momentito. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha realizado una entrevista semiestructurada o estructurada? Pues, profe, nosotros para poder que un niño ingrese a la fundación tenemos que hacer una especie de entrevista a los padres de familia, ir a sus casas, hacerle la respectiva visita de la condición en cómo vive. Y bueno, no solo al padre de la familia se le hace entrevista, ya después cuando el niño ha madurado un poquito también se le hace otra entrevista a él. De hecho, cuando uno trabaja con fundaciones, con instituciones, con todas las entidades, la entrevista es una herramienta fundamental, porque es la que nos permite a nosotros recolectar información de lo que nosotros queremos saber. Es más, cuando un niño va a entrar a una institución educativa, se le hace una entrevista. Cuando uno va a aspirar a una parte, cuando uno va a aspirar a algo laboral, también le hacemos una entrevista. Entonces, esta es una de las herramientas más utilizadas. Y los instrumentos más utilizados son las entrevistas porque realmente lo que hacen es buscar información y nos permiten obtener información. Entonces, lo que yo quiero que tengamos claro, cómo se hace una entrevista semiestructurada. Estas preguntas no tienen nada que ver con lo comunitario, pero ustedes van a tener como puntos de referencia, vuelvo y les repito, el diagnóstico que ustedes realizaron anteriormente a la población que van a estudiar, a la dificultad o a la problemática. Para eso le vamos a colocar una fecha, el nombre del entrevistador y aquí el nombre comunitario o de la empresa van a colocar, tienen que ir pensando en un nombre del proyecto. El proyecto que ustedes, cómo quieren que se llame o el título del proyecto. Yo les voy a enseñar cómo se va a elaborar el título. Pero mientras tanto pueden colocar, ¿se acuerdan cuando hablamos del problema? Pueden colocar el nombre de la dificultad o el problema que van a intervenir. Le van a elaborar un objetivo. ¿Para qué? O sea, ¿qué quieren ustedes con esa entrevista? ¿Cuál es como que la meta que ustedes tienen al momento de realizar esta entrevista? Y después, las preguntas. Las preguntas son preguntas que tienen que ser formuladas por ustedes, relacionados con el problema o la dificultad a trabajar. Entonces puede ser, considera usted, en el caso de Álvaro, le va a preguntar a cada uno de los miembros de quién, de la comunidad. En este caso, Álvaro solamente le va a preguntar a su esposa y a su hija mayor. A la niña, por lógica, no. Entonces, por lo menos considera usted importante la distribución del tiempo libre en familia, un ejemplo. Porque el problema es más que todo el tiempo, que poco tiempo que comparten en familia. ¿Considera usted, usted considera que la unión familiar fortalece o la comunicación fortalece el vínculo afectivo entre los miembros de la familia? Entonces ya él va a dejar una pregunta abierta donde la persona, el entrevistador, va a decir todo lo que siente. Y ustedes van a tomar atenta nota. Cuando se tenga eso, van a hacer un análisis cualitativo, porque se me estaba olvidando
que en la línea de investigación hay dos tipos, que es la línea de investigación cualitativa, que es el análisis que yo le hago de manera, de acuerdo a la información que recolecto, y la investigación de tipo cuantitativo, cuando yo tabulo una encuesta o una entrevista. Pero como no hemos hablado de lo cuantitativo, todavía no podemos decir cómo se tabula. Primero estamos hablando es de las preguntas o de la investigación cualitativa, donde ustedes van a interpretar esas respuestas. ¿Cómo la vamos a interpretar? Álvaro se lo aplica a dos personas de que conforman la problemática. Álvaro va a analizar pregunta por pregunta de lo que respondió cada persona y va a hacer un análisis de lo que esas personas expresaron relacionado con esa pregunta. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. O sea, la idea es de que la pregunta tenga coherencia. O sea, la respuesta de todo tenga una coherencia, algo establecido. Sí, claro que sí. Tiene que tener una coherencia. Aquí ustedes van a utilizar la coherencia, van a utilizar todas las herramientas necesarias para poder hacer este proceso, porque les cuento que no es que sea difícil, no es difícil, pero es de mucho cuidado, de mucha cautela, de mucha precaución. Primero yo voy a elaborar el formato de entrevista como lo estamos viendo en pantalla. ¿Cuántas preguntas pueden ir? ¿O cuántas preguntas van a diseñar? Diseñen 5 preguntas, mentira, 6 preguntas. Tiene que terminar en par. Diseñen 6 preguntas, porque 4 es muy poquito. 6 preguntas relacionadas con la problemática. Listo. El primer paso. Segundo paso, van a aplicar esa entrevista. ¿A quién se lo van a aplicar? A las personas que conforman esa dificultad, a esa comunidad. Vuelvo y les repito, en el caso de Álvaro, la esposa y la hija son 2 entrevistadas que él va a tener. Bueno, me entrevisté a mí por separado, Jeremy. No voy a hacer por separado. Entrevisté a Álvaro entrevistó a la esposa y entrevistó a la hija. Después que Álvaro tenga la respuesta, va a analizar pregunta por pregunta de lo que dijeron las 2 personas entrevistadas. Y va a hacer un análisis de las preguntas por pregunta y después va a hacer un análisis general donde englobe todas las preguntas. ¿Sí? Señor, o sea, después de analizar pregunta por pregunta, se va a hacer como que un análisis ya de todo, que, o sea, de lo que respondieron, un ejemplo, las dos Sí. personas. Es correcto, de lo que las 2 personas, el sentir de las 2 personas. Ahí ustedes no van a cambiar nada, porque ese es el sentir de ellas. ¿Sí? Sí, profe, en cuanto, bueno, yo coloco el ejemplo de lo que manejamos acá en la fundación. Nosotros manejamos una hoja de entrevista y la hacemos semestral. A cada 6 meses vamos y visitamos a las casas de los chicos, de los beneficiarios. Pero por lo menos en mi caso yo trato de no llevar la hoja, sino entablar como una relación más de amistad con el padre de familia, que él pueda ir hablando. Le doy gracias a Dios que tengo una mente como que muy, muy retentiva en este caso, porque si estoy viendo a la persona me acuerdo prácticamente de todo lo que hablé con ella. Pero si no la veo me cuesta trabajo. O sea, tengo que ver a la persona para poder tener, así de pronto en el momentico me distraiga alguien, pero sé que está enfrente. Y por eso es que en mi caso, pues, y tengo una compañera también que hace lo mismo, ella se lleva su cuaderno y coloca ejemplos. Si el padre de familia dice, no, estamos pasando una escasez, ella coloca en un cuadernito aparte, escasez económica.
pero la idea es utilizar palabras clave y no tener este formato en la mano, porque a veces se vuelve como una barrera entre la persona que estoy entrevistando y mi persona. Eso que tú dices es lo ideal. La verdad es que sería bueno, eso realmente se tiene que hacer. Pero tú sabes que a veces algunos no tenemos esa capacidad de retener toda la información. Por lo menos, lo ideal es que cuando tú estés entrevistando, se note que seas espontáneo, que sea esa conversación fluida, esa conversación espontánea, donde no te concentres en escribir todo al pie de la letra. Eso es lo que dice Álvaro, es muy cierto. No todo al pie de la letra, porque tú cuando escribes pierdes el contacto visual con la persona y la persona siente que no la estás escuchando. Y recuerden que una de las de la importancia aquí es que la persona sienta que realmente tú la estás escuchando y que realmente se está teniendo una conversación fluida. A veces cuando no tenemos la habilidad de la retentiva, tomemos palabras claves y vamos escribiendo, que cuando ya estemos en otro espacio, nosotros podamos diligenciar esa entrevista con lo que ella dijo. Sería una buena opción. Entonces, eso es muy bueno. Primero, Álvaro, gracias por ese gran aporte, porque se me está olvidando que no tenemos que perder de vista. No nos podemos concentrar únicamente en escribir. Tenemos que concentrarnos en la persona que tenemos enfrente para que pueda generar esa conversación fluida, esa conversación amena, esa conversación que realmente amerite que la persona que estamos entrevistando se sienta importante. Entonces, pero después hagamos el proceso de escribir. Oye, por lo menos yo personalmente tengo que escribir todo, porque si no, miren, créanme que no me acuerdo de nada. Por eso que yo cuando estoy con ustedes tengo que escribir cuál es el tema que di, cuál fue la actividad que les dejé, porque si no, pierdo Señor, el ritmo. me imagino que también a veces utilizan palabras, también se pueden utilizar, por ejemplo, palabras clave. Claro, las palabras claves. Por ejemplo, para uno de pronto, ya después, ya uno más o menos ya organiza bien y escribe bien. Pues Esa es la No, profe, estrategia. Dime, Álvaro. y cuando se trata de entrevista telefónica, porque a veces por la pandemia nos tocó hacer entrevista telefónica, por lo menos en el caso de nosotros, escoger palabras clave. Si el papá dice, no estamos enfermos, fulanito, fulanito, fulanito. Ya como nosotros no sabemos los nombres de los integrantes de la casa, colocamos enfermedades. Ejemplo, si hay un John, colocamos J, si hay un Carlos, colocamos una C. Y ahí sabemos quiénes tienen enfermedades dentro de la casa. Y ya con esto nos activa bastante el cerebro. Pero son puntos, eso se llama palabras claves o se llama, bueno, eso tiene un nombre dentro de las herramientas de la comunicación, pero sí podemos utilizar esas palabras claves, nos van a ayudar mucho. Claro, que ustedes sepan cuáles son, qué significa, porque yo no voy a utilizar de pronto una P, una S y una P, y yo después no sepa qué significa. Tiene que significar zona de desarrollo, o sea, lo que yo una sigla, eso es lo que me tiene que ayudar a mí a tener como de pronto tener como lo que realmente me quiere transmitir. O sea, tengo que, a veces hay personas que le dibujan muñequitos y esos son sus puntos para poder recordar. Entonces, eso depende ya de nosotros. Entonces, pero sí es bueno que utilicemos, que no nos concentremos en escribir. Entonces, yo le agradezco, entonces, gracias Amparo por esa aporte. Entonces, sí quedó claro lo que vamos a hacer con la entrevista semiestructurada, mis hijos. Sí, profe. Sí, señora. Ahora les voy a explicar en qué consiste la entrevista estructurada. Porque hoy mismo vamos a hacer las preguntas de la entrevista semiestructurada y de las preguntas de la entrevista estructurada. Bueno, vamos otra vez. Vamos a hablar de lo que es la entrevista
estructurada o cerrada. Cuando hablamos de entrevista estructurada o cerrada, es cuando yo planteo preguntas en un orden para escoger para escoger varias opciones de respuesta o alternativas. O sea, yo planteo la pregunta y planteo las alternativas de respuesta. Esta entrevista semiestructurada o pregunta cerrada realmente me permite recolectar información también, pero información más precisa. Y realmente con el tiempo se ha comprobado que esta entrevista tiene ventajas y tiene desventajas. Una ventaja es que la información es más fácil de procesar. Pregunto, es más rápido de diligenciar, porque pregunto, voy marcando con una X, sí, no, hasta ahí. No hay esa conversación fluida como en la entrevista semiestructurada. El entrevistador no necesita estar entrenado o tener habilidades de empatía, habilidades comunicativas como en la entrevista semiestructurada. Cualquiera puede hacer una entrevista estructurada, porque tú solamente vas a preguntar, ¿está enfermo? Sí, no, ¿por qué? ¿O qué tiene? Ya. Sí, ¿qué tiene? COVID, ya. Entonces no hay como esa relación o ese contacto de empatía, de asertividad, de tener esa conversación, no. Entonces el entrevistador no necesita ser experto para hacerlo. Entonces también una ventaja es que hay uniformidad en la información, o sea, nosotros al momento de analizar, de tabular las preguntas, es más fácil, porque no vas a analizar pregunta por pregunta, sino que tú vas a escribir, bueno, 10 personas realizaron la encuesta, 5 dijeron que sí en la primera pregunta, 5 dijeron que no. En la segunda primero, 10 dijeron que sí, 0 dijeron que no. Y ya yo estoy tabulando y no hago ese análisis como el que voy a hacer con la entrevista semiestructurada. ¿Qué desventaja tiene? Es difícil obtener más información. Primero, te limita la información. Es difícil obtener información confidencial. A veces las personas tienen información, pero si tú le preguntas, bueno, ¿estás enferma? Sí, no. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? Te limitan a contestar, pero de pronto te dicen, esta enfermedad me ha originado esto, me siento deprimida, me siento ansiosa. No le das la oportunidad de que exprese, sino que solamente dijo ya. Te limita la posibilidad de profundizar en el tema, de sumergirte con el entrevistador, con el entrevistado. Entonces, esas son las desventajas y las ventajas de la entrevista estructurada. La verdad que la entrevista estructurada, como les dije, puede ser corta, puede ser larga, la mayoría de las veces son largas. La verdad es que a veces la información es muy superficial. No logramos obtener la información que realmente queremos obtener. Este es un ejemplo de entrevistas estructuradas, donde yo coloco el enunciado y digo, seleccione con una X o marque con una X la respuesta indicada. Entonces, por lo menos, ¿en su casa hay comunicación? Sí, no. ¿Sí o no? ¿En su casa existe violencia intrafamiliar? Sí, no. ¿Cómo se ve reflejada? Entonces, sí, no. Entonces, ahí contesta. Entonces, si ustedes analizan, realmente se limitan las respuestas. Como les dije anteriormente, es más fácil de tabular porque yo hago un cuadrito y digo,
entrevisté en el caso web y le pongo el ejemplo de Álvaro. En el caso de Álvaro entrevistó 2 personas. En la primera pregunta me contestó sí una y en la misma primera pregunta me contestó no una. Entonces, una persona me dijo que sí y una persona me dijo que no. En la segunda pregunta, 2 personas me dijeron que sí. Entonces ya yo voy seleccionando y voy tabulando en un cuadro. ¿Sí quedó claro, mis hijos? Sí, profe. Andreita, Sí, señora. entonces, la verdad es que la que nos ayuda a nosotros, la que nos ayuda a nosotros en el ámbito de la parte social, de la parte comunitaria, es la entrevista semiestructurada, porque realmente es la que nos permite la interacción directa con la comunidad. Yo no les quiero decir que no, hay que aprender a hacer la entrevista estructurada, porque a veces le va a tocar hacer una entrevista estructurada, pero la que realmente nos da más información es la otra. Entonces, si quedó claro, vamos a hacer el ejercicio. ¿Les parece? Faltan 4 Bueno, minutos. señor, vamos a realizar 6 semiestructuradas y 6 estructuradas también. Vamos, sí. Entonces Miren lo que serían 2. van a hacer 2 entrevistas. Van a hacerlo con su formato. Van a hacer las preguntas relacionadas con el tema que realmente ustedes consideren. El tema que consideren no es el tema que vamos a investigar. Hacemos un formato de entrevista estructurada y un formato de entrevista semiestructurada. Después, hoy me van a entregar, miren lo que vamos a hacer, porque yo necesito que hoy mismo ustedes me entreguen los 2 formatos de la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada. Señor, solo de las preguntas, ¿verdad? Dime, mi amor. Solo de las preguntas. Las preguntas. Okay. Yo se los califico, voy a tratar de calificárselo más tardar mañana para que ustedes comiencen a aplicarla y después analicen. La próxima semana ya me deben de estar subiendo el análisis, me deben de estar subiendo la respuesta, el análisis de las preguntas semiestructuradas y la tabulación de la entrevista estructurada, o sea que van a aplicar las 2. ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Profe, ¿y cuánto tiempo tenemos para eso? Que de todas formas, yo estoy trabajando en el computador directamente, pero a veces estoy lentico para hacer las cosas. Pero vamos a hacer Yo algo. me tomo un tiempo. Vamos a hacer algo. Sí, porque la verdad es que prácticamente son 45 minutos. Bueno, yo quiero que antes del fin de semana, o sea, yo quiero que antes de mañana en las horas de la tarde, yo quiero ya revisarlo, o sea, antes de 12 yo quiero revisarle porque o sea, quiero darle visto bueno para que ustedes tengan toda la semana para poder aplicar y poder analizar, porque lo que más complicado es no tanto que yo lo aplique, sino Sin analizarlo. sí, y que le estoy dejando 2, la semiestructurada y la estructurada. Y la semiestructurada no es que sea más complicada, sino que requiere más tiempo. Entonces yo les voy a habilitar la actividad. Los que me lo puedan subir hoy mismo, perfecto. Si no, Sí, ¿se la vamos a subir a la plataforma o enviárselas a WhatsApp? a los 2 medios, a los 2 medios. A WhatsApp porque es más fácil, yo puedo enseguida enviarle la información y le puedo ir corrigiendo. Y a la plataforma, porque tengo que registrarlo. Oye, tengo que registrar la nota, porque en este corte yo no voy a hacer parcial de esta asignatura, sino todo lo que ustedes mandaron. Pero eso no quiere decir que no tenemos que estar y paz y salvo con el Politécnico, porque para poder pasar la nota tienen que estar a paz y salvo, ¿ya? Sí, sí. Entonces, Claro. la Profe, próxima... Dime, Álvaro. también hay que hacer la tabla para la que es estructurada.
sea, de la tabla que dice, sí, no, la que está. La tabulación. La tabulación de las preguntas. Es facilito, o sea, pregunta 1 dijeron que sí. Tanto, pregunta 2 dijeron que no, tanto, pregunta 3 y van tabulando. Ya, la van tabulando y ya. La tabulación no lo vamos a hacer análisis, simplemente la vamos a tabular. Listo. Señor, pero me imagino que lo de la tabla, ¿también lo vamos a hacer hoy o eso ya después cuando ya nos den la respuesta, cuando ya apliquemos? Claro, es que Después. las dos me la van a dar cuando ya tengan la